Sean todos bienvenidos a la ya séptima parte de la serie Curiosidades del mundo del cine. Con esta ya estamos llegando a contar 140 curiosidades. Espero seguir trayendo más curiosidades del mundo del cine de todas latitudes para poder seguir expandiendo el conocimiento alrededor del cine. Sin nada más que decirles, después de la introducción, vamos con las curiosidades. Los otros días estaba viendo Hitman del año 2023 de Richard Linklater y una escena me llamó poderosamente la atención. Es cuando muestran fragmentos de otras películas o series donde aparecen sicarios o asesinos. Fue una escena que me gustó mucho y me dio por investigar cuáles son aquellas películas y series mencionadas. Fui frame por frame y encontré todas las referencias. Aquí están ordenadas en orden cronológico. Las películas referenciadas son This Gun for Here de 1942 de Frank Tuttle, con M de muerte de 1954 de Alfred Hitchcock, Murder by Contract de 1958 de Irving Lerner, The Hired Killer de 1966 de Franco Prosperi, El bueno, el malo y el feo de 1966 de Sergio Leone, A Colt is My Passport de 1967 de Takashi Nomura, Bullet de 1968 de Peter Yates, The Mechanic de 1972 de Michael Winner, In Bruges del 2008 de Martin McDonagh. Por su parte, y para terminar, las series referenciadas son Mr. In-Between del año 2018, que tiene 3 temporadas, y Barry del año 2018 también, que tiene 4 temporadas. La verdad, las series no las he visto, pero las películas sí, y por eso tardé un poco en hacer este video. Les recomiendo ampliamente todas, y si me preguntan cuál es mi favorita, yo diría que A Colt is My Passport, pero todas son muy buenas. ¿Sabías que solo 2 actores ganaron el premio a Mejor Actor Principal de manera consecutiva? Curiosamente, ambos fueron actores hombres. La primera de ellas fue el actor Spencer Tracy en los años 1938 y 1939 con la película Captains Courageous o Capitanes Intrépidos, dirigida por Victor Fleming. La misma trata sobre un niño malcriado que cambia cuando se hace amigo del pescador portugués que lo rescató en el mar. La otra película fue Boys Town o Forja de Hombres del director Norman Taurog. La historia va de un padre que educa en una escuela de niños marginados para tratar de llevarlos por el camino de la fe y la esperanza para rectificarse y que sean alguien en la vida. El otro actor fue Tom Hanks en 1994 y 1995, que se llevó el galardón dorado por el drama judicial Filadelfia de Jonathan Demme y por la película Forrest Gump dirigida por Robert Zemeckis. ¿Creen que se volverá a repetir este premio doble? Te apuesto a que no te sabías este dato de la escena de la bañera de Psicosis. Una de las escenas más conocidas de esta película, e incluso me animaría a decir de la historia del cine, es la escena del baño. Escena donde el personaje de Marion Crane es asesinada mientras se ducha y culmina cuando la vemos catatónica en el piso. Si se acuerdan, en la escena vemos cómo la sangre se une con el agua de la ducha y termina en el ojo de ella, ya fallecida. En ese momento, Hitchcock hace un zoom out al ojo del personaje. Básicamente, la escena arranca en la pupila de la protagonista y lentamente, sin cambio de plano, se va alejando mientras vemos poco a poco el resto de su cara. Si has visto la escena un par de veces, te percatas de que en un pequeño momento la cámara cambia a una escena de la ducha y luego vuelve a seguir con el rostro de Marion. ¿Por qué sucede esto? Según se pudo saber, cuando se estaba realizando la edición de la película, se percataron de que la actriz Janet Leigh justo movía levemente las pupilas y se rompía con la idea de que estaba fallecida. Al ser un plano tan cerca de su rostro se notaba bastante. Por ese motivo se optó por recortar esos momentos y poner un plano de la ducha y luego seguir con esa escena normalmente. La idea en un principio era hacer toda esa escena sin cortes. Díganme en los comentarios, ¿alguna vez habían dado cuenta de esto? En Jurassic Park 2, The Lost World de 1997 de Steven Spielberg hay una escena icónica y muy querida y recordada por los fans. La misma es la escena de la muerte de David Coeb en el tercer acto de la película. David Coeb, guionista de las 2 primeras películas de la saga y guionista también de la reciente Rebirth. ¿Sabías por qué sucede esto? Esto ocurre porque el final de la película se cambió muy cerca del rodaje de la misma. El final es con el T-Rex causando caos en San Diego. Originalmente estaba pensado para una tercera película, pero Spielberg, que ya no quería dirigir otra secuela, decidió incluir esa idea en El Mundo Perdido para ser él quien filme eso. Además de que quería hacer su versión de King Kong, ya saben, con la bestia yendo a la ciudad.
Por eso se reunió junto al guionista David Coeb y transformaron en un solo día el argumento de la hipotética tercera entrega en el tercer acto de la segunda, apenas 6 semanas antes del rodaje. Esa escena de la muerte del guionista lo podemos entender como un chiste, ya que en ese tercer acto fue muy diferente al que se tenía planeado originalmente. Hay un detalle en el póster de Trap del año 2024 de M. Night Shyamalan que me parece fascinante y cuenta sobre una de las películas con las cuales la historia intenta entrar en juego, Psicosis de 1960 de Alfred Hitchcock. El detalle es que en la letra A del título de la película se enfoca en el ojo del protagonista, interpretado por Josh Hartnett, y con color gris de la letra. ¿A qué les hace recordar ese ojo gris? Exacto, al ojo del asesinato de Marion Crane en Psicosis. Ustedes dirán, y es medio rebuscado, y puede ser, pero lo que me hace pensar en esto es que en la estructura de la película recuerda mucho a aquella otra. En esa historia, durante el primer momento seguimos a Marion hasta su asesinato y luego seguimos la vida de Norman Bates. En esta película es diferente. Primero seguimos la vida de una interpretación de Norman Bates, como podría ser el personaje de Cooper, y su intento por escapar de ese recital, y luego, una vez que salieron de ahí, el punto de vista de la película cambia hacia el personaje de Lady Raven, o al menos el punto de vista de la película deja de ser 100% del personaje de Josh Hartnett. Pero solo es una teoría mía lo del ojo en el póster. Es increíble la relación que hay entre el actor Taron Egerton y el músico Elton John. Todo comenzó en 2016, cuando Taron Egerton le da voz al personaje de la película animada Sing, Ven y Canta. En la misma, Johnny, que es como se llama el mono que interpreta a Egerton, en su número final canta I Am Still Standing, un cover suyo de la icónica canción del músico. Un año después, en 2017, sale la segunda película de la franquicia Kingsman, El Círculo Dorado, donde Taron Egerton debe evitar que una narcotraficante destruya el mundo y a las personas que habitan en él. Esta narcotraficante, interpretada por Julianne Moore, tiene cautivo a Elton John y lo obliga a tocar música para ella. El propio Elton John hace de sí mismo en la película. Finalmente tenemos a Taron Egerton haciendo del propio Elton John en su película biográfica del año 2019, Rocketman, dirigida por Dexter Fletcher. Sin lugar a dudas, una de las colaboraciones involuntarias más curiosas de la historia del cine. ¿Sabías que hasta la fecha 9 actores han sido nominados a los premios Oscar como mejor actor por interpretar a un presidente de los Estados Unidos? El primero de ellos fue Raymond Macy en 1940 por Abe Lincoln in Illinois de John Cromwell, que perdió contra James Stewart y su papel en Philadelphia Story. El segundo fue Alexander Knox, quien interpretó a Woodrow Wilson en Wilson de 1944, dirigida por Henry King. También perdió contra Bing Crosby en Going My Way. El tercero es un caso muy raro, pero es Heap in Hell, que es una película y a la vez obra de teatro unipersonal donde el actor James Whitmore interpreta a Harry Truman. Perdió contra Jack Nicholson en la icónica One Flew Over the Cuckoo's Nest. En 1995, Anthony Hopkins sería nominado por Nixon de Oliver Stone, donde interpreta al presidente Richard Nixon. También perdió contra Nicolas Cage por su papel en Living Las Vegas. En 1997, el propio Hopkins volvería a ser nominado a Mejor Actor de Reparto por interpretar a John Quincy Adams en la película Amistad de Steven Spielberg. Volvió a perder contra Robin Williams en Good Will Hunting. En 2008, el actor Frank Lash fue nominado por interpretar a Richard Nixon en la película Frost Nixon, dirigida por Ron Howard. También perdió contra Sean Penn en la película Milk. En 2012, el actor Daniel Day-Lewis fue nominado por Lincoln, donde interpreta al personaje en la película de Steven Spielberg, y fue el único que ganó hasta la fecha. En 2018, Sam Rockwell fue nominado a Mejor Actor de Reparto por la película Vice, donde interpreta a George W. Bush. Perdió contra Marshall Ali por Green Book. Y el último hasta la fecha fue en la ceremonia del año 2025, donde Sebastian Stan fue nominado por interpretar a Donald Trump en la película The Apprentice. Perdió contra Adrien Brody y su interpretación para la película The Brutalist. Una de las fotos más conocidas de la historia del cine es esta. La foto protesta a la salida de la película Los caballeros las prefieren rubia de 1954 de Howard Hawks. Esta evidentemente es una foto para promocionar dicha película protagonizada por Marilyn Monroe y Jane Russell. De hecho, es una historia muy rara y olvidada de la historia de Hollywood. Si uno quiere y se pone a buscar, no hay más información sobre esto. Lo único que parece quedar registrado es esta imagen. Sabemos que es una protesta falsificada, producto del marketing de la película, por lo bien hecho que está la performance, el look que tienen las mujeres que están protestando. Muy producidas la verdad y no se ve realmente genuino. Si mirás cómo eran los estilos de las mujeres en aquella época, no se parecen a esos looks. Esos looks son más de Hollywood. Por el contexto de la imagen podemos intuir que fue en el estreno y los periodistas, fotógrafos y medios diversos hicieron eco de esa noticia en su momento, pero ahora parece haber quedado en el olvido. Si alguno es capaz de encontrar más información sobre esta historia, sería interesante descubrir más datos sobre el mismo.
¿Quién fue la primera mujer nominada a los premios Oscar como mejor directora? Todos sabemos que generalmente son pocas las mujeres en los puestos de poder o decisión en Hollywood, roles como los de productoras o directoras. Eso parece ser una dinámica que en los últimos años ha ido cambiando. Por eso me surgió la idea de averiguar quién fue la primera mujer nominada a mejor directora por una película. Como dato, el premio Oscar a Mejor Director se entrega desde el año 1928-1929, o sea, desde su primera edición. Y nos tenemos que ir recién al año 1976, cuando vimos a la primera mujer nominada a Mejor Directora, Lina Gurmuller, quien es su nombre artístico, aunque su nombre original es Arcangela Feliz Assunta Wertmüller von Elk Spanol von Brauer, directora y guionista italiana. Fue nominada por la película Pasqualino Setebellese o Seven Beatties y estuvo en una terna con Alan Pakula por Todos los hombres del presidente, Sidney Lumet por Network, Ingmar Bergman por Face to Face y John Q. Alvinson por Rocky, quien fue la ganadora. Nada mal la terna, la verdad. Atentos a este dato muy curioso y gracioso. Muchos conocen la historia de Hachiko, el famoso perro japonés que se hizo conocido por el amor y la lealtad a su dueño fallecido. La historia en términos cinematográficos tuvo dos películas muy conocidas. La primera es del año 1987 y es una versión japonesa. Fue dirigida por Seihiro Koyama. La segunda fue en el año 2009 y fue una adaptación occidental, Hachi a Dog's Tale, dirigida por Lasse Hallström y protagonizada por Richard Gere. Esta película en Latinoamérica fue nombrada como Hachiko siempre a tu lado o Siempre a tu lado, Hachiko. Lo curioso viene cuando en 2023 China quiso hacer su propia versión de la historia y cuando la trajeron acá a Sudamérica, ¿saben cómo le pusieron? Hachiko 2 siempre a tu lado. Obviamente haciendo referencia a la película del año 2009. Gran pero gran nombre para ver si rascaban un poquito de recaudación, aunque no tenían nada que ver una película con la otra. Los otros días, mientras revisaba el Instagram de Michael Douglas, no pregunten por qué estaba haciendo eso, ni yo sé, me enteré que él produjo On Flight Over the Cuckoo Nest o Alguien voló sobre el pájaro del nido cucú de 1975 de Milos Forman y me llamó la atención y busqué el porqué. Yo había visto la película hace ya bastantes años y nunca me di cuenta que él la produjo. Originalmente el padre de Michael Douglas, el mítico Kirk Douglas, quería producir y protagonizar una versión del libro de Ken Kesey. Por diversos motivos nunca logró conseguir la financiación y el proyecto parecía estancarse. Desilusionado le entregó los derechos a su hijo, quien era un conocido actor de televisión protagonizando la serie Las calles de San Francisco, pero que se quería hacer un lugar en el cine. Michael logró producir la película en compañía de Saul Saenz y su productora. Ambos acordaron buscar un actor joven para el papel y por eso Kirk no pudo interpretarlo en la versión cinematográfica. Dicen que esto ocasionó una pelea bastante importante entre padre e hijo, y Michael no la protagonizó porque en aquel momento no era alguien relevante en el cine. Se quería a una estrella para el papel y ahí apareció Jack Nicholson, quien el año pasado ya había protagonizado Chinatown de Roman Polanski. 2025 fue un año donde muchos actores hicieron varias películas. Pero hoy les traigo un top 3 de actores que aparecieron en al menos 3 películas. En el puesto número 3 tenemos Sacha Quaid. El actor que se hizo conocido por la serie The Boys en 2025 participó en Companion de Drew Hancock, Novocaine de Robert Olsen y Neighbor Watch de Duncan Skiles. En el puesto número 2 tenemos a Josh Brolin. El actor tuvo un año realmente muy bueno con Weapons de Zach Kreger, The Running Man de Edgar Wright y Wake Up Dead Men, la tercera película de la serie del investigador Benoit Blanc, dirigida por Rian Johnson. En el puesto número 1 tenemos a Judy Garner. Tuvo su año de explosión y metió varias películas bastante habladas a lo largo del mismo. Empezó con Wolfman de Leigh Whannell, siguió con Weapons de Zach Kreger, donde compartió pantalla con Josh Brolin y apareció en la nueva película de los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos del director Matt Shakman. Díganme, otro actor que haya aparecido en 3 o más películas en este 2025, los leo en los comentarios. Te apuesto a que no te sabías este dato de Mi pobre angelito. En el año 1990 se estrenó una de las películas más conocidas de los años 90, Home Alone, que acá en Latinoamérica fue conocida como Mi pobre angelito. Un título que sigue siendo controversial y producto de mucho debate entre las titulaciones de películas. El clásico navideño protagonizado por Macaulay Culkin fue un boom a nivel mundial. Un año más tarde, en 1991, Culkin protagonizaría una serie animada llamada Wish Kid, creada por Andy Hayward y que trataba sobre que un niño encontraba un guante mágico que le concedía un deseo por día.
El mismo duraba un tiempo determinado y luego desaparecía y así sucesivamente. Una serie muy típica y clásica con una estructura muy lineal de los 80 y 90. El dato curioso que tiene es que acá en Latinoamérica a la serie animada se la conoció como Mi Pobre Angelito. Mi pobre angelito. Realmente querían aprovechar el boom del título Los Tipazos. En los comienzos del cine, allá por finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las estrellas de cine no eran importantes en el mismo. La gente iba al mismo a ver películas. No importaba de qué trataba, quiénes la protagonizaban o quiénes las dirigían. De hecho, iban a ver varias películas porque la duración de las mismas eran de pocos minutos en comparación a la duración estándar del cine actual. Todo eso empezó a cambiar a finales de 1910, cuando el productor Carl Laemmle arrebató a Florence Lawrence, la actriz más conocida de la compañía conocida como Biograph, ofreciéndole un salario más alto. A continuación, hizo publicar una falsa noticia de su muerte en un accidente de coche, para desmentirla unos días después y provocar con ello un gran revuelo publicitario. A partir de ahí empezó no solo el furor por los actores y actrices, sino también el impacto que podían tener las noticias sobre cine. ¿Sabías que en la ceremonia de los premios Oscar de 1998 vimos algo inédito hasta la fecha? En aquella ocasión se estaba entregando los premios del año 1997 y una de las máximas candidatas era Titanic de James Cameron. La película, que por aquel entonces era la más taquillera de todos los tiempos, fue nominada a 14 premios, de los cuales se terminó llevando 11. Entre los 3 que perdió fue Mejor Actriz para Kate Winslet y Mejor Actriz de Reparto para Gloria Stewart. Lo curioso es que ambas fueron nominadas por interpretar al mismo personaje, pero en diferentes versiones. El personaje de Rose. Kate Winslet perdió contra Helen Hunt por su papel en la película Mejor Imposible de James L. Brooks. Por su parte, Gloria Stewart perdió contra Kim Basinger y su personaje de la película L.A. Confidential de Curtis Hanson. ¿Sabías que según la novelización de Once Upon a Time in Hollywood, escrita por el mismo Tarantino, el personaje de Cliff Booth es fanático del cine? Él ve todo tipo de cine y le interesa conocer cine extranjero, a diferencia de Rick Dalton, que menosprecia siempre el cine de otros lados, como pudimos ver en la película. En cambio, Cliff disfruta de ver cine de todas las latitudes, europeo, asiático, etc. Él es gran fanático de Akira Kurosawa y su actor favorito es Toshiro Mifune. En el capítulo 2 de la novela nos cuenta cuál es su top 5 de películas favoritas de esta dupla. En el puesto número 5 está Warui Yatsu Hodo Yoku Nemuru, o Te Bat Sleep Well, o Los canallas duermen en paz, de 1960. Solo por la escena de los créditos iniciales, comenta. En el puesto número 4 está Nora Inu, o Stray Dog, o El perro rabioso, de 1949. En el puesto número 3 está Kumono Tsuyojo, o Throne of Blood, o Trono de Sangre, de 1957. En el puesto número 2 está Yojimbo, de 1961. En el puesto número 1, un empate técnico entre Los Siete Samuráis, de 1954, e Ikuru, de 1952. Realmente les recomiendo leer el libro para expandir sus conocimientos de cine y explorar un poco más ese universo si les gusta. ¿Ustedes sabían que el final original de Volver al Futuro no es el que terminamos viendo? Resulta que el final era mucho más espectacular, donde nuestro protagonista, para conseguir la energía para hacer funcionar el DeLorean, tenía que esconderse en un campo de pruebas nucleares y usaba una nevera para resguardarse justo antes de que una explosión nuclear impulse al DeLorean a la velocidad necesaria para viajar en el tiempo. Universal pidió recortar $1 millón del presupuesto y construir la ubicación para esa escena, incluyendo un pueblo y efectos complejos, era muy caro. Por eso eliminaron esa secuencia y en su lugar optaron por la escena de la torre del reloj que vimos en la película. Todo lo otro quedó igual porque en los tiempos de rodaje se rodó primero el pasado del personaje y luego las escenas en el presente de la historia, o sea 1985, e incluso ya en el pasado se habían quedado sin plata. Por ese motivo decidieron cambiar el final. ¿Ustedes sabían que originalmente Ford vs Ferrari del año 2019 de James Mangold no se iba a llamar así? Sabemos que la película en los países de habla hispana tiene otros nombres: Le Mans 66 en España y Contra lo Imposible en Latinoamérica,
pero en Estados Unidos se tituló Ford vs Ferrari. En un principio no era así el nombre. La historia está basada en el libro Go Like Hell, Ford, Ferrari and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans de A.J. Beime del año 2009. La historia pasó por varias manos antes de llegar a ser dirigida por Mangold, Joseph Kosinski y Michael Mann en la dirección, y en los roles principales pasó gente como Tom Cruise o Brad Pitt. Volviendo a lo del nombre, originalmente el guión se vendió como más 700 Go Like Hell, que es la frase que Carroll Shelby le enseña a Ken Miles y es como una orden o permiso para superar los límites impuestos por Ford para que ganase las 24 horas de Daytona. Qué increíble que una película tenga varios títulos diferentes. Un caso muy curioso es una película del año 1995 protagonizada por Jet Li y Anita Mui. La historia sigue a un miembro de la policía de Hong Kong que se infiltra en la mafia para destruirla por dentro, pero todo se complica cuando otra policía lo descubre. La película hongkonesa es conocida en su país de origen como Una carta a mi padre, que es un título que hace referencia al punto de vista del hijo de Jet Li, quien es importante pero a lo largo de su recorrido a nivel mundial ha ido cambiando de nombre. Se le puso The Enforcer cuando se la vendió a nivel occidental, mismo significado pero en español tuvo en Latinoamérica, El Ejecutor. Por su parte, en Estados Unidos se le puso My Father is a Hero o Mi Padre es un Héroe, otro título que sigue haciendo referencia al punto de vista del nene. Realmente muy curioso cuántos títulos tuvo la obra. ¿Conocen otras películas que tienen muchos títulos? Una de las fotos más icónicas y que más me gusta de la historia del cine es esta. Alfred Hitchcock con una pila de todos los guiones de las películas que ha dirigido hasta el momento de la foto. La verdad me puse a investigar quién fue el autor de la fotografía y no fui capaz de encontrar quién lo hizo. Estoy seguro que se debe a mi poca capacidad de búsqueda, pero no de que sea imposible de encontrar. Si alguien es capaz de encontrarlo, se lo agradecería. Volviendo a la foto, en la película podemos intuir que se tomó durante la publicidad de la película Torn Curtain o La Cortina Rasgada de 1966. La foto fue tomada en celebración a que esta fue la película número 50 que Hitchcock dirigió. En esta foto se ven condensados más de 40 años de carrera, desde Pleasure Garden de 1925 hasta Torn Curtain de 1966. ¿Cuál es su favorita de las 50 de él que aparecen en esta foto?